Testimonio y palabras de la hermana Sandy Bergman. ¿Hasta cuándo seguirán viendo y aún así no creyendo? Iglesia, ¿hasta cuándo seguirás dormida? ¿Hasta cuándo no querrás escuchar? Dios les bendiga. Yo no conozco al profeta Efraín Rodríguez y la profecía que él ha dado de parte de Dios. No he tenido la oportunidad de verla completa, pero lo haré cuando tenga tiempo. He escuchado decir que el profeta dio fecha de las cosas que acontecerían, pero parece ser que no acontecieron en la fecha que según dicen el profeta dio. Aquí la hermana se está refiriendo al lapso de tiempo que se declaró en el que se dijo que dentro de un lapso de 7 meses antes de que terminara el 2014, el asteroide caería, pero por gracia del Señor y por su misericordia no fue así. Muchos han hablado mal de ese profeta, muchos se han burlado, aun pastores han hecho burla y lo han desacreditado por todos los medios. Las cosas que han dicho de ese siervo han sido tan fuertes y la presión y los ataques han sido tan fuertes que cualquiera estando en su lugar hubiera renunciado al ministerio. Pero este hombre ha continuado firmemente repitiendo una y otra vez lo que Dios le dijo y le mostró. Cuando el Señor y el Espíritu Santo me dan una palabra y estoy segura que no es emoción mía, sino palabra de lo alto, lo hablo aunque me crean o no me crean. Estando anoche cepillándome mis dientes, vino palabra del Señor y me dijo: Efraín Rodríguez, mi siervo no ha mentido y el mensaje es verdadero. Muchos se han burlado, lo han difamado, le han llamado mentiroso y se olvidan que yo soy misericordioso. He probado el corazón de muchos que dicen ser mis siervos, que dicen amarme y amar las almas, pero en su corazón lo que he encontrado es maldad. No les importan las almas. Muchos estaban esperando que ese juicio cayera en el tiempo que se dijo, solo para ver si la profecía era falsa o verdadera. Muy pocos clamaron para que Dios detuviera sus juicios. Esos que estaban esperando el tiempo del juicio se les olvida que si una catástrofe como esa sucede, miles y miles de almas morirán y muchas se irían al infierno. Esos que esperaban que eso aconteciera no saben que hay miles y miles de gente que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, porque a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno malo. El Señor le dice a los burladores que los burladores no entrarán al reino de los cielos, y si no ha llegado algo más grande, es por amor a un pequeño remanente que ha estado clamando y que han sentido temor a la palabra del Señor. Pero los primeros incrédulos son muchos de los mismos pastores, ministros y muchos llamados cristianos. El Señor en su misericordia le está advirtiendo al mundo y no quieren oír. Y esa misma profecía que Dios le dio a su siervo Efraín, se la seguirá mostrando a otros siervos y aun a niños en diferentes partes del mundo. Porque el día en que llegue el juicio nadie tendrá excusa, nadie podrá justificarse. El Señor me dijo: Sandy, ¿te acuerdas cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Y dije: sí, Señor. Me dijo: le dije a mi amigo Abraham lo que yo iba a hacer. Yo estaba dispuesto a perdonar a la ciudad si tan solo encontraba 10 justos, pero no lo sabía. ¿Acaso no haría yo lo mismo ahora? Más de 10 justos estaban clamando para que el juicio de mi padre no sea enviado, y mi padre escuchó el clamor. Pero el juicio ha sido detenido por un tiempo breve, pero viene juicio, y ay de los burladores, ay de los incrédulos, ay de aquel que después de conocerme me ha dado la espalda. Esta generación está peor que la generación de Nínive. Cuando Dios envió a Jonás, la ciudad creyó, y todos se arrepintieron y los juicios no fueron enviados. Pero si no hubieran escuchado al profeta, entonces los juicios hubiesen sido derramados en Nínive. Y nadie juzgó a Jonás como falso profeta, a pesar de que nadie tenía la certeza de que en verdad la ciudad iba a ser destruida. Pero esta generación de ahora, en vez de clamar por misericordia, cuando Dios dice que enviará juicio,
Lo que están esperando es que los juicios caigan para ver si la profecía era verdadera o falsa. Y en vez de alegrarse al ver que Dios tiene misericordia, lo que hacen es criticar, murmurar y juzgar. El Señor dice: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Dios ha permitido que muchas informaciones que están bien guardadas salgan a la luz para que el pueblo se aperciba, pero están confiados en su propia justicia y nadie quiere prestar atención. Pero la NASA sabe muy bien las cosas que en cualquier momento puedan acontecer en el planeta Tierra, y no han querido revelar muchas verdades porque saben que el mundo entraría en pánico. Pero Dios, en su misericordia, se la ha estado revelando a muchos de sus siervos, y el pueblo, la iglesia, en vez de creer, la iglesia se burla de ellos. ¿No saben que cuando hablan mal el uno del otro están hablando mal de mí? Porque ustedes son mi cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué cree la gente que el gobierno y otros gobiernos están guardando tantos ataúdes? ¿Acaso creen que es para enterrar animales? Es porque se preparan para tener ataúdes suficientes para poner los muertos de las personas que morirán por causa de los desastres naturales que vendrán, por causa de las nuevas enfermedades, pestes y epidemias que seguirán matando a muchas personas. Es por causa de los muertos que habrán. Iglesia, ¿hasta cuándo seguirás dormida? ¿Hasta cuándo no querrán escuchar? ¿Hasta cuándo seguirán viendo y aún así no creyendo? A muchos las cosas les tomarán por sorpresa. Oremos para que cuando muchas de estas cosas acontezcan, no sea en tiempo de invierno y no sea de noche. Porque a muchos el Señor les viene advirtiendo: guarden alimento, guarden agua, guarden velas y lámparas, mantengan su despensa llena. No gasten lo que no tienen en cosas que no necesitan. Oren, busquen mi rostro, límpiense cada día más, santificaos. Pero muy pocos quieren escuchar mi voz y obedecerla. Muchos son sus labios, que con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Muchos dicen ser mis siervos, pero con sus hechos y sus palabras lo niegan. Por sus frutos los conoceréis. Mostró. Cuando el Señor y el Espíritu Santo me dan una palabra y estoy segura que no es emoción mía, sino palabra de lo alto, lo hablo aunque me crean o no me crean. Estando anoche cepillándome mis dientes, vino palabra del Señor y me dijo: Efraín Rodríguez, mi siervo no ha mentido y el mensaje es verdadero. Muchos se han burlado, lo han difamado, le han llamado mentiroso y se olvidan que yo soy misericordioso. He probado el corazón de muchos que dicen ser mis siervos, que dicen amarme y amar las almas, pero en su corazón lo que he encontrado es maldad. No les importan las almas. Muchos estaban esperando que ese juicio cayera en el tiempo que se dijo, solo para ver si la profecía era falsa o verdadera. Muy pocos clamaron para que Dios detuviera sus juicios. Esos que estaban esperando el tiempo del juicio se les olvida que si una catástrofe como esa sucede, miles y miles de almas morirán y muchas se irían al infierno. Esos que esperaban que eso aconteciera no saben que hay miles y miles de gente que no saben discernir entre lo bueno y lo malo, porque a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno malo. Testimonio y palabras de la hermana Sandy Bergman. ¿Hasta cuándo seguirán viendo y aún así no creyendo? Iglesia, ¿hasta cuándo seguirás dormida? ¿Hasta cuándo no querrás escuchar? Dios les bendiga. Yo no conozco al profeta Efraín Rodríguez y la profecía que él ha dado de parte de Dios. No he tenido la oportunidad de verla completa, pero lo haré cuando tenga tiempo. He escuchado decir que el profeta dio fecha de las cosas que acontecerían, pero parece ser que no acontecieron en la fecha que según dicen el profeta dio. Aquí la hermana se está refiriendo
al lapso de tiempo que se declaró, en el que se dijo que dentro de un lapso de 7 meses antes de que terminara el 2014, el asteroide caería, pero por gracia del Señor y por su misericordia no fue así. Muchos han hablado mal de ese profeta, muchos se han burlado, aun pastores han hecho burla y lo han desacreditado por todos los medios. Las cosas que han dicho de ese siervo han sido tan fuertes y la presión y los ataques han sido tan fuertes que cualquiera estando en su lugar hubiera renunciado al ministerio. Pero este hombre ha continuado firmemente repitiendo una y otra vez lo que Dios le dijo, y el juicio ha sido detenido por un tiempo breve. Pero viene juicio, y ay de los burladores, ay de los incrédulos, ay de aquel que después de conocerme me ha dado la espalda. Esta generación está peor que la generación de Nínive. Cuando Dios envió a Jonás, la ciudad creyó, y todos se arrepintieron y los juicios no fueron enviados. Pero si no hubieran escuchado al profeta, entonces los juicios hubiesen sido derramados en Nínive. Y nadie juzgó a Jonás como falso profeta, a pesar de que nadie tenía la certeza de que en verdad la ciudad iba a ser destruida. Pero esta generación de ahora, en vez de clamar por misericordia, cuando Dios dice que enviará juicio, lo que están esperando es que los juicios caigan para ver si la profecía era verdadera o falsa. Y en vez de alegrarse al ver que Dios tiene misericordia, lo que hacen es criticar, murmurar y juzgar. El Señor dice: yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Dios ha permitido que muchas informaciones que están bien guardadas salgan a la luz para que el pueblo se aperciba, pero están confiados en su propia justicia y nadie quiere prestar atención. Pero el Señor le dice a los burladores que los burladores no entrarán al reino de los cielos, y si no ha llegado algo más grande, es por amor a un pequeño remanente que ha estado clamando y que han sentido temor a la palabra del Señor. Pero los primeros incrédulos son muchos de los mismos pastores, ministros y muchos llamados cristianos. El Señor en su misericordia le está advirtiendo al mundo y no quieren oír. Y esa misma profecía que Dios le dio a su siervo Efraín, se la seguirá mostrando a otros siervos y aun a niños en diferentes partes del mundo. Porque el día en que llegue el juicio nadie tendrá excusa, nadie podrá justificarse. El Señor me dijo: Sandy, ¿te acuerdas cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra? Y dije: sí, Señor. Me dijo: le dije a mi amigo Abraham lo que yo iba a hacer. Yo estaba dispuesto a perdonar a la ciudad si tan solo encontraba 10 justos, pero no lo sabía. ¿Acaso no haría yo lo mismo ahora? Más de 10 justos estaban clamando para que el juicio de mi padre no sea enviado, y mi padre escuchó el clamor. Pero la NASA sabe muy bien las cosas que en cualquier momento puedan acontecer en el planeta Tierra, y no han querido revelar muchas verdades, porque saben que el mundo entraría en pánico. Pero Dios, en su misericordia, se la ha estado revelando a muchos de sus siervos, y el pueblo, la iglesia, en vez de creer, la iglesia se burla de ellos. ¿No saben que cuando hablan mal el uno del otro están hablando mal de mí? Porque ustedes son mi cuerpo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué cree la gente que el gobierno y otros gobiernos están guardando tantos ataúdes? ¿Acaso creen que es para enterrar animales? Es porque se preparan para tener ataúdes suficientes para poner los muertos de las personas que morirán por causa de los desastres naturales que vendrán, por causa de las nuevas enfermedades, pestes y epidemias que seguirán matando a muchas personas. Es por causa de los muertos que habrán. Iglesia, ¿hasta cuándo seguirás dormida? ¿Hasta cuándo no querrán escuchar? ¿Hasta cuándo seguirán viendo y aún así no creyendo? A muchos las cosas les tomarán por sorpresa. Oremos